Mis hermanos, en sus Biblias, por favor, ubiquen Éxodo capítulo 17, que va a ser el texto para nuestro sermón de este día. Vamos antes a pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude ahora mismo. Padre Celestial, por favor, te ruego que nos des la llenura de tu Santo Espíritu en este momento, a mí para que pueda hablar lo que es tu palabra y conforme al Evangelio para esta iglesia tuya, a la cual tú guías y pastoreas. Y a tus ovejas, a mis hermanos, inclusive a mí mismo, para que estemos atentos, con un corazón abierto y una mente dispuesta también y abierta para recibir tu palabra y tus amonestaciones y tu corrección y también tu consuelo, mi Señor. Gracias por este pueblo que has reunido, pero gracias porque estamos en tu presencia y nos has justificado y nos has lavado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos y en Él nos presentamos delante de ti. Amén. Me van a perdonar si de pronto la garganta está un poquito limitada, pero aún tengo esa tosecita boba después de la gripa que ni hace ni deja hacer, pero seguramente el Señor nos ayudará para que no sea un limitante. Vamos a partir del versículo 1 que ustedes leyeron hace unos minutos. En Éxodo 17, hermanos, inicia el pasaje diciendo: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Todas las ubicaciones que vamos a estar mencionando hoy, incluso las que hemos mencionado en Éxodo en sermones anteriores, el desierto de Sin, Refidim, Oreb, todo esto está ubicado en la península del Sinaí. En su casita, en las últimas páginas de su Biblia hay unos mapas y van a ver cómo cobra mucha más vida y sentido la lectura cuando ustedes entienden geográficamente en dónde estaba el pueblo marchando por el desierto. Muy bien, habían salido de Egipto marchando y cruzaron el Mar Rojo que Dios abrió para ellos y continuaron caminando. Caminaban y caminaban por días, semanas y meses. Este episodio puede haber ocurrido entre 2 y 3 meses después de haber salido de Egipto, más o menos de 2 a 3 meses entonces, caminando por el desierto de aquella región. Es muy interesante el detalle que indica conforme al mandamiento de Jehová. Es decir, ellos caminaban cuando Dios ordenaba que había que caminar y ellos descansaban también cuando Dios indicaba que ellos debían descansar. Ustedes recordarán que durante el día Dios cubría a su pueblo con la nube para aliviar el sol de esa dura marcha. Y en la noche, ustedes saben que en el desierto las temperaturas son de un extremo a otro. La columna de fuego no solo les daba luz para alumbrar su camino, sino los calentaba en semejantes condiciones. Quiero resaltar ese detalle que podemos pasar por alto en la narración porque significa que Dios viajaba con ellos, que Dios siempre estaba en medio de ellos. Ese es el principio clave que tenemos que tener en cuenta para abordar de forma correcta esta historia, esta situación que surgió entre el pueblo con el Señor. Dios estuvo siempre en medio de ellos para guiarlos y para protegerlos y proveerles. Muy bien, el versículo 1 concluye afirmando que, guiados por Dios, por orden de Dios, ellos se detuvieron y acamparon en un lugar en el desierto llamado Refidim, caracterizado por la ausencia de agua. Yo quiero que ustedes se pongan por un momento, hermanos, en los zapatos de los israelitas. Imagínense que estaban caminando por días y días en el desierto, en medio del desierto. Si bien la nube que enviaba el Señor apaciguaba el calor y el sol, pues estaban sedientos y agotados. Incluso podemos reconocerle o abonarle al pueblo que
En algunos momentos parece que se habían comportado a la altura de la situación porque ellos obedecían a Dios cuando tenían que caminar y también obedecían y paraban solo cuando el Señor indicaba que tenían hacerlo, que tenían que hacerlo. Digo esto porque a veces en los sermones he señalado las fallas de ellos, pero aquí tenemos que abonar que conforme Dios les indicaba, ellos lo seguían y caminaban. Ahora, ellos estaban siendo guiados por Dios, pero hermanos, eso no tenía que significar, o eso nunca significó, que no tuvieran que atravesar el desierto, que enfrentarse al sol, al cansancio, a la deshidratación y a todas las pruebas y vicisitudes que había en aquel lugar. Es decir, el hecho de que Dios caminara con ellos, el hecho de que Dios estuviera guiando su marcha en todo momento, no implica o no implicó que no iban a encontrar obstáculos y pruebas en el camino. De hecho, esta imagen en Éxodo 17:1 a nosotros debe ubicarnos en la misma posición que a los israelitas. Vayan a Juan capítulo 14, versículo 16, uno de los textos que mencionamos o que el pastor mencionó hace 8 días en el sermón, y me van a ayudar a leerlo. Juan 14, 16. Si alguien con voz fuerte y clara lo encontró, que se levante y lo lea. Muy bien, nosotros hermanos sabemos por este versículo que Dios siempre está con nosotros, igual que siempre estuvo con su pueblo en el desierto. Sabemos pues que Cristo envió al otro consolador para que esté con ustedes por ¿cuánto tiempo? Para siempre, guiándolos de día, pero en cambio de noche también, mis hermanos. Resulta que como ellos, ustedes también son peregrinos y son extranjeros en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. De nuevo, el que lo encontró, levántese y léalo fuerte y claro. Primera de Pedro 2, 11. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Extranjeros y peregrinos, caminantes en esta tierra, guiados por la presencia del Señor en todo momento. ¿Están entendiendo el paralelo que quiero trazarles con los israelitas en el desierto? Y finalmente, junto con ellos, a pesar que el Espíritu Santo está siempre con ustedes en todo su peregrinaje, hermanos, ustedes van a enfrentar pruebas y vicisitudes y dificultades y falta de agua y circunstancias adversas. Ahí en Primera de Pedro, un poquito más atrás, capítulo 1, versículo 5. Alguien de nuevo que lo lea, Primera de Pedro 1, 5. Don Carlos, y el 6 un poquito más fuerte. Entonces, ustedes también son extranjeros y peregrinos cuya marcha está siendo guiada, supervisada y acompañada por Dios, y también ustedes necesariamente van a tener que ser pasados por pruebas y aflicciones. Simplemente dos certezas que usted tiene que tener en cuenta. Usted va a enfrentar pruebas y usted se va a enfrentar al sufrimiento como parte de su peregrinaje detrás de Cristo, siguiendo a Cristo. La segunda certeza que leímos en Juan 14, Él siempre estará con usted. Hermano, las pruebas son una certeza tan grande como la presencia de Cristo con nosotros. Piense que si la vida terrenal de nuestro Dios, si en su ministerio terrenal el Señor Jesucristo enfrentó dificultades, sufrimientos, privaciones y problemas, ¿por qué usted no sería perfeccionado y no caminaría hacia su madurez a la semejanza de Cristo de la misma manera como Él lo fue y como Él vivió? La cuestión que se va perfilando es, ¿cómo vamos a actuar cuando enfrentemos las pruebas, la aflicción
y aun cuando enfrentemos las luchas contra nuestras propias pasiones carnales. ¿Qué vamos a hacer cuando le pidamos piñas a la vida y más bien nos dé limones amargos? Vamos a ver de nuevo en Éxodo 17 qué dice la Escritura sobre cuál fue la actitud y el comportamiento de los israelitas cuando vino uno de los primeros problemas en su peregrinaje. Éxodo 17 a partir del versículo 2. Yo voy a leer para ustedes. Éxodo 17 del 2 hasta el 4. Continúa la historia diciéndonos, la narración, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, hermanos, esa es la expresión clave en el 17:2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Pero el pueblo tuvo allí sed y continuó altercando y ahora murmurando contra Moisés y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y ahora piensen en un par de millones de personas clamando como a una sola voz esta queja contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos en el desierto inerte y estéril? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí un poco me van a apedrear. Hermanos, lastimosamente no encontré ninguna traducción en español que traduzca con la fuerza y la gravedad suficiente lo que aquí está sucediendo. Este va a ser el último sermón de esta pequeña serie en el libro de Éxodo, pero es que es crucial para ustedes. No fue un simple altercado, no fue una discusión, no fue que un grupito minoritario de los israelitas llegaron delante de Moisés a decirle, tenemos sed, ¿cómo hacemos? Denos agua, ¿qué solución buscamos? No, no fue una sola discusión o una mera discusión. Hermanos, lo que ustedes están leyendo en Éxodo 17, del 1 al 7, fue la instauración de una denuncia del pueblo de Israel contra su Dios. Una mejor palabra para traducir el altercado, esa expresión de que el pueblo altercó es, y el pueblo puso una demanda o el pueblo denunció al Señor. ¿Qué es una denuncia? Una definición sencilla que encontré es un acto legal mediante el cual una persona, en este caso un grupo de personas, informan a las autoridades competentes sobre la comisión de un presunto delito o infracción. ¿Qué delito estaba denunciando el pueblo entonces? Lo que ellos estaban diciendo es que Dios había cometido un crimen al no mostrarles su fidelidad, ni su bondad, ni su providencia, sino llevarlos a morir y a exterminarlos en el desierto. Lo que ellos estaban denunciando es que Dios los había abandonado, lo cual sabemos por el versículo 7 que resume el asunto. En aquel lugar los israelitas tentaron y pusieron a prueba al Señor diciendo, ¿está pues entre nosotros o no? Piensen en la gravedad de este asunto. Permítame darle un par de ejemplos, tal vez un poquito tontos o sencillos, pero pueden ayudarle a ilustrar esto. Imagínense que Rubén está llegando a la casa del trabajo, de la bodega al mediodía, y entra a la cocina y ve a Janet corriendo para terminar su almuerzo. Y le pregunta, ¿será que hoy va a haber almuerzo? Yo me la imagino. Él estaría desconociendo todo el trabajo que ella está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo responderían las mujeres? Hay más de una que está diciendo, pero ¿me están entendiendo lo que les quiero decir? Imagínense que vemos a nuestra esposa trabajando ferviente y fuertemente para preparar y terminar de disponer el almuerzo y le pasamos por encima y la borramos y la anulamos como si no existiera, como si no la viéramos ahí haciendo todo lo que está haciendo por nosotros. Y le preguntamos, ¿será que hoy voy a tener almuerzo? Lo que los israelitas estaban haciendo al reclamar por el agua
No era simplemente una queja tan comprensible y piadosa, no. Estaban diciendo, no hay ningún Dios que nos sacó de Egipto, como no hay ningún Dios que nos está guiando, como no hay ningún Dios que puede proveernos agua. Esa es la naturaleza de la denuncia. Si bien no podemos negar que la falta de agua tuvo que haber sido una privación severa para los israelitas que llevaban días y semanas caminando, no podemos pasar por alto su falta de confianza y el desconocimiento de la providencia y el cuidado de Dios cuando enfrentaron este pequeño problema. Digo pequeño problema porque no tienen que buscar el capítulo 16, pero cuando el pueblo tuvo hambre, Dios les mandó pan del cielo unos pocos días antes, de tal manera que ellos podían entender con claridad que si ahora tenían sed, Dios podía darles agua de donde Él quisiera, de las nubes, de la piedra, de debajo de la tierra. No había ninguna razón para que ellos probaran o tentaran de esa manera al Señor. Él les había dado pruebas suficientes de su fidelidad, de su amor incondicional, del cumplimiento de sus promesas, con todo lo que había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Ellos no tenían por qué dudar. Hermanos, ciertamente caminamos por la senda del deber y el cumplimiento cristiano y tratamos de vivir haciendo la voluntad de Jesús, como los israelitas, caminando cuando Él dice que lo hagamos y deteniéndonos cuando Él dice que es momento de parar. Pero vamos a encontrarnos con problemas que la providencia de Dios permite para poner a prueba nuestra fe y luego para que Él se glorifique en nosotros al darnos una respuesta que satisfaga nuestras necesidades. Recuerden el caso del apóstol Pablo sufriendo una enfermedad crónica que repetidamente le pidió al Señor, sáname. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona y se manifiesta en tu debilidad. Y entonces el apóstol Pablo aprendió a vivir sostenido únicamente en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan con claridad? Sus problemas, sus dificultades, sus angustias, bien sea una enfermedad dolorosa, bien sea un fracaso financiero tremendo y rotundo como la quiebra, ya sea la falta de agua, escúchenme, ya sea el colapso tan temido de la democracia o la instauración de un gobierno tiránico, todas estas cosas son una prueba para ustedes, peregrinos y extranjeros que caminan guiados y protegidos por Dios. Y son pruebas permitidas para establecer si ustedes van a confiar en el Señor o no, y van a caer presa del pánico y la histeria colectiva. ¿Vamos a confiar en la soberanía y el poder de Dios con agua o sin agua, con Cepeda, con De la Espriella? Hermanos, Dios sigue sentado en su trono. Nuestro destino, como dicen muchos papistas, no está en juego. Hoy no hay absolutamente nada en juego para el futuro de ustedes, porque hay un Dios que los guía con su diestra poderosa, que rige y gobierna las cosas grandes y pequeñas en el universo y que dirige todas las cosas, pensando muy especialmente en el cuidado de cada uno de ustedes, mis amados. No hay razón en nosotros, igual que no la tenían los israelitas, para dudar del poder y la providencia y la fidelidad de Dios que nos guía y nos acompaña. Pero necesitamos ser probados. Vayan a Deuteronomio capítulo 8. Moisés les explica cuál fue la razón del hambre, la sed y todas las dificultades que sufrieron, en los 40 años en el desierto. En Deuteronomio capítulo 8, al final de su ministerio, casi cerrando los 40 años en el desierto, a partir del versículo 2 y en el 3, está la explicación clara y expedita del porqué de todas esas aflicciones. Yo leo el 2 y ustedes ayúdenme a leer el 3 fuerte y claro a una sola voz. Deuteronomio capítulo 8, yo leo el 2 y ustedes el 3, dice la escritura.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ustedes, y te afligió. Hermanos, Dios los había llevado al desierto para establecer su pacto con ellos, cosa que ya vimos con atención, y también para guiarlos, y a medida que los guiaba, los estaba educando, les estaba enseñando por medio de pruebas que Él es un Dios en quien ellos pueden confiar y pueden descansar, que su boca siempre estaría abierta y dispuesta para darles todo lo necesario por medio de su palabra poderosa. Como les dije, unos días antes en el capítulo 16 de Éxodo habían tenido hambre. Dios les hizo llover pan del cielo y a la semana siguiente reclamando que tenían mucha sed y si estaba Dios pues entre nosotros o no. Él les había enseñado que podían confiar en Él, les había dado pruebas suficientes. Ellos conocían la providencia de Dios que siempre actúa en favor de los que le aman y guardan sus mandamientos. Providencia de Dios por medio de la cual, no me voy a cansar de decirles, Él gobierna todas las cosas, las grandes y las pequeñas, todo para el cumplimiento de sus propósitos y sus decretos establecidos desde antes de la fundación del mundo, para que todas las cosas y el desarrollo de la historia de las cosas grandes y pequeñas resulten en la gloria de Dios. Pero en el desarrollo de todo el drama y la historia de la redención, Dios gobierna. Hermanos, prestando especial atención y cuidado a las necesidades de su pueblo. No les debe caber la menor duda de eso. Así que Dios a ellos les acababa de mostrar que actuaba en su favor, que estaba con ellos, que era fiel, suficiente y poderoso para proveerles. Y ellos decidieron no confiar en Él. Ellos, en lugar de ver el asunto correctamente, como leímos en Deuteronomio, como una prueba por medio de la cual Dios estaba enseñándoles a descansar en Él, le dieron la vuelta a la situación y ellos resultaron poniendo a prueba al Señor. Lo primero que hicieron en el versículo 2, en Éxodo 17, fue atacar a Moisés. Vuelvan a Éxodo 17, continúa diciendo, y lo leímos hace un momento, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Hermanos, es una tendencia en el corazón humano buscar culpables siempre que las cosas empiezan a marchar mal. Y siempre, y esto lo voy a decir más pensando en mí, y siempre buscamos los culpables ¿dónde? Fuera de nosotros mismos. Siempre estamos diciendo cosas como, si el matrimonio tiene alguna dificultad, le decimos a la esposa: si usted me pusiera atención, no estaríamos en estas. Si usted me hubiera escuchado, no hubiéramos llegado hasta acá, ¿verdad? Si usted allá en 1974 no hubiera tomado tal decisión, hoy día no estábamos como estábamos. Pero cuando decimos, bueno, por alguna razón Dios permitió este fracaso. Hemos trabajado mucho por este proyecto, pero Dios dispuso otra cosa. Ocupémonos de servir al Señor y encarguémosle a Él el resultado. No, mis hermanos. Nosotros más bien, como los israelitas, le damos la vuelta a la situación y empezamos a quejarnos y a tentar al Señor. Pero volviendo al versículo 2, hay una pregunta importante: ¿por qué ellos acuden a Moisés y no a Dios en su reclamo? Ustedes me pueden decir, bueno, es que Moisés era el intermediario o el representante, y en un sentido tienen razón, pero ellos no están diciendo: Moisés, estamos expectantes por ver cómo es que Dios se va a glorificar haciendo una maravilla de saciar la sed de estos millones de personas en medio de un desierto árido y estéril. No,
Ellos están quejándose personal y directamente contra Moisés, diciéndole, danos agua. Ellos acuden al hombre y no al Señor para suplir sus necesidades más sentidas. Eso es parte de nuestra condición caída siempre que el problema comienza a crecer. Comenzamos a señalar culpables. Coja un niño en el salón de clases. Cuando la profesora le pregunta, fulanito, ¿por qué está fuera del puesto? La respuesta, ¿cuál es? Es que el compañerito me quitó el lápiz o el borrador. Coja un trabajador viejo de 30, 40, 50 años. ¿Qué pasó que no entregó los informes de la semana pasada? Es que fulanito no me entregó los listados para actualizar las facturas y los inventarios. Y siempre descargando las responsabilidades en los demás. En su enojo y frustración, los israelitas mostraron que su confianza no descansaba en Dios y que sus expectativas no estaban alineadas ni abiertas a lo que fuera la voluntad revelada de Dios en esa situación particular. Es más, ellos no podían confiar en Dios. Ellos no podían haber confiado en Dios en esta situación porque ellos estaban esperando una cosa totalmente diferente a lo que Dios les estaba mostrando. Y cuando no se cumplió el deseo de su corazón, su desconfianza y su descontento se hizo evidente en contra de Dios. Frustrados y enardecidos, lo mismo que nosotros, nuestras emociones nos dominan y nos acusamos los unos a los otros. Ustedes lo vieron desde el Edén, ustedes lo están viendo en Éxodo 17, y si son honestos, ustedes lo ven día a día en su casa, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos. Tan grande fue la frustración colectiva, la histeria del populacho, el nerviosismo que había dominado a toda aquella sociedad que veía que su futuro peligraba, hermanos, que Moisés tuvo que decirles, no tienen que pelear conmigo, yo no soy el que los sacó de Egipto, yo no soy el que los trajo hasta aquí, yo no soy el que les ha dado el pan del cielo. Ustedes están tentando y están poniendo a prueba al Señor. Ustedes no están dudando, desconfiando de mí, ustedes están dudando y desconfiando del cuidado de Dios para ustedes. La contienda, perdón, no era contra Moisés, era un ataque directo contra la fidelidad y la soberanía de Dios. De nuevo, hermanos, yo les advertí desde el principio. De nuevo, el que gobierna y dirige el destino de los hombres es el Señor. Nuestras circunstancias, y yo estoy siendo intencional en dejarles esto claro, nuestras circunstancias adversas y duras nunca van a escapar al control y al gobierno soberano y providencial de Dios en favor de ustedes. En el versículo 3, Moisés les dice y les advierte, cuidado porque van a poner a prueba al Señor, lo están tentando a Él, cuidado, paren ahí. No, el pueblo sigue desaforado. Y de nuevo tuvieron sed y murmuraron contra Moisés y le dijeron a una sola voz, ¿por qué nos trajiste a este desierto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? El pueblo, hermanos, continúa su ataque contra el pueblo, contra el siervo del Señor. Ahora lo están acusando de la más alta traición, de haber tramado un plan para traerlos a este lugar específico para exterminarlos. Ellos habían establecido un juicio injusto contra Moisés. Ellos habían llegado a un veredicto y ellos también habían dictado una sentencia. Por eso la expresión de Moisés, de aquí en poco me van a apedrear. Esta pena mortal de la lapidación no fue producto del fervor y las pasiones y el enojo del populacho, no. No es como cuando hoy día cogen a un criminal que señalan de cualquier cosa y lo linchan injustamente en la calle, no. En aquel entonces, la lapidación, cuando alguien era muerto por apedreamiento, era una de las sentencias legales comunes contra los criminales hallados responsables de delitos graves. Y aquí lo que le están diciendo a Moisés es que cometió el peor de todos los delitos al buscar el exterminio de todo este pueblo. Si ellos, sus hijos y sus ganados iban a morir de sed, primero tendrían que teñir de rojo
la arena del desierto con la sangre de Moisés. Pero de nuevo a quien acusaban, a quien culpaban, no era Moisés. Él era solo un representante de Dios. Su veredicto de culpabilidad estaba dirigido contra el Señor. Es decir, habían puesto su denuncia, pero habían llegado a una conclusión y a una condena. El versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ya les expliqué que lo que significó es que lo habían sentenciado a morir por alta traición, pero esta vez de parte de Moisés no hubo intercesión, no hubo una súplica en favor del pueblo, al contrario, parece que producto de los ataques de la congregación, él mismo se une de alguna manera al pliego de quejas contra el Señor. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Ahora él poniéndose en la posición de Dios como si él pudiera hacer alguna cosa por ellos. Hermanos, hasta aquí la imagen es la siguiente. El pueblo había entablado su demanda. El juicio, quién sabe cómo ellos lo habían llevado a cabo, y a una sola voz Moisés fue declarado culpable. Ya les expliqué que este juicio injusto y esta condena habían sido establecidos contra Dios mismo, y el veredicto por el versículo 4, la pena de lapidación, era claro y el culpable debía pagar. Qué osadía, hermanos, intentar juzgar y someter a juicio a Dios. Por eso intencionalmente dejé este sermón de un pasaje anterior para el final, predicando antes de pasajes posteriores. Hermanos, estas personas esperaban agua y cuando no recibieron lo que querían, se rebelaron, denunciando, quejándose y culpando a Dios. Pero la pregunta va para ustedes, ¿qué hace cuando la vida en lugar de una caricia le mete una cachetada? ¿Cuál es su actitud cuando sus expectativas más sentidas y profundas no son satisfechas y lo que Dios le presenta es una cosa totalmente diferente? ¿Cómo respondes cuando tú quieres ir por aquí, pero Dios te indica que es por allá? Cuando tú eres el que es puesto a prueba, cuando no cesa la lucha en casa con los hijos, con el esposo, con la esposa, cuando la economía no mejora, cuando usted por más que se esfuerce no puede cambiar su realidad, usted cae de rodillas clamando al Señor, recordando que Él ha dado pruebas suficientes, que no tendría que hacerlo, para que usted pueda confiar y descansar en Él, o su corazón se llena de afán, de ansiedad, de preocupación y de amargura. A partir del versículo 5 en Éxodo 17, vamos a ver la conclusión del juicio. Por favor, ayúdenme con el versículo 5 en Éxodo 17, todos juntos. Y Jehová dijo a Moisés, hermanos, este versículo 5 es crucial. En forma magnánima, siendo el Dios del universo, el Señor se humilla. Y lo que ustedes acaban de leer es que les dice, ustedes me están denunciando, pues vamos a establecer si lo que dicen es cierto. Y el Señor de facto se somete a las acusaciones y al juicio de su pueblo. Pero ustedes deben notar en el versículo 5 que ahora es Moisés el que dirige la congregación, no como un criminal, no como el acusado. Él va delante de ellos como el juez que ostenta en su mano la vara con la que va a dictar una sentencia con toda legalidad. Lo que estamos viendo es la instauración de un juicio donde se va a exponer un caso frente a un juez que es Moisés, con el testigo de su autoridad, la vara con la que juzgó a Egipto, y con los jurados y testigos que son los ancianos, los líderes del pueblo de Israel. Aquella vara, hermanos, era única en poder y autoridad, porque representaba el juicio de Dios mismo. Efectivamente, hermanos, en el versículo 6, Moisés levantó su mano y la vara cayó, dictando una sentencia contra el culpable.
el Señor continúa diciéndole a Moisés en el 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán aguas de ellas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Quiero que noten algunas cosas en ese versículo. La primera, Dios le dice, yo voy a estar delante de ti. Es la única vez, por lo menos en todo el Antiguo Testamento, en que Dios es quien se presenta delante del hombre. Siempre los hombres estaban de pie delante del Señor. Aquí el Señor se somete a sentarse en el banquillo del acusado. Yo voy a estar delante de ti. Tú eres el juez de Israel. Yo voy a estar delante de ti. Y estando allí en la silla del acusado, mis hermanos, el juez dictó sentencia y su vara golpeó la roca. Piense por un momento, ¿cómo tiene que haber sido el golpe de la roca? Caso cerrado, hermano, no en absoluto. Imagínense el temor y el fervor y la emoción de este siervo del Señor Moisés, escuchando de Dios, vas a golpear la roca, vas a dictar sentencia, pero el golpe de la roca no va a caer delante o sobre este pueblo que es el culpable de rebelarse y no confiar en mí. Vas a golpear la roca. Y ustedes saben cómo la Escritura representa a nuestro Dios, o más bien cómo es que nuestro Dios se identifica a sí mismo en la Escritura con la roca. Cuando pasaron el Mar Rojo, en el cántico en que prorrumpió Moisés, señala al Señor como la roca. Cuando el Salmo 78, que pueden ver en su casa, celebra todo este acontecimiento que estamos viendo y lo conmemora, se refiere a Dios como la roca de nuestra salvación. Y ustedes saben y confirmaron por el Nuevo Testamento que Dios era la roca, Cristo era la roca. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, vas a golpear la roca, le estás diciendo el juicio y la condena y la ejecución de la condena debe caer sobre el pueblo rebelde e injusto e infiel, pero yo lo voy a asumir. Yo lo voy a soportar en lugar de ellos. Así que Dios, quien es la roca de nuestra salvación, como acabamos de cantar, se identifica con la roca en Horeb, se pone en el lugar del acusado, y cuando Moisés deja caer su vara golpeando la roca, es Dios quien recibe el golpe del castigo, hermanos, de su propio juicio. En su rebelión el pueblo fue puesto a prueba y decidió no confiar en Dios. Ese era el delito que se había cometido. Ellos eran los culpables, pero Dios, el juez justo, soporta sobre sí mismo, soporta él mismo el juicio contra su pueblo. Él recibe el golpe de la vara que aquellos rebeldes merecían recibir, como fue golpeado el Nilo, y sufre él mismo el castigo que la ley exigía para que ellos pudieran ser perdonados. Por eso es que Moisés sufre las consecuencias de haber golpeado la roca una segunda vez cuando tenía que hablarle. Ya se habrán dado cuenta, mis hermanos, que esta historia está llena de sombras, o mejor, de símbolos que apuntan a una realidad superior. El día en que el Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, se sometió al juicio de los hombres para perdonarnos y para salvarnos. Vayan brevemente a Primera de Corintios capítulo 10 y me van a ayudar a leer el versículo 4. Primera de Corintios 10, 4, lo que leímos hace un ratico, hermanos. Y ayúdenme a leer a una sola voz. Primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron
Lo que estamos aclarando en esta cita es que los israelitas, hermanos, también se beneficiaron del ministerio de Cristo. Ellos bebieron el agua de la roca y la roca era Cristo. Es decir, efectivamente el Señor es la roca salvación de todos los santos, de la congregación en el desierto y de la congregación en Betania hoy día. Tanto ellos como nosotros bebemos de Cristo y nos beneficiamos del agua de vida que fluyó cuando fue golpeado y asumió el juicio por nosotros. Ustedes tienen que verlo con claridad a partir o a través de esta historia. Jesucristo fue golpeado, hermanos, para recibir el castigo por su rebelión y de esa manera poder obtener el perdón de sus culpas, recibiendo sobre sí mismo la condena y el juicio y el castigo de Dios que era contra nosotros, los rebeldes, culpables, infieles. Presten mucha atención, hermanos, porque estamos concluyendo el sermón. La redención de Dios, de su pueblo rebelde, fue y es mucho más que un simple acto de liberación en favor de ellos. Es un acto de amor expiatorio, porque en su propio Hijo Dios vino a sufrir nuestra condenación. De nuevo, imagínese el terror que sintió Moisés cuando Dios le dijo que golpeara la roca, que ejecutara la sentencia contra Dios mismo. La historia está llena de símbolos que apuntan a la realidad, que nos enseña que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos ustedes. Hermanos, si en la cruz el Hijo de Dios tomó el lugar de su pueblo condenado, es decir, su lugar así como el mío, y sufrió el golpe del juicio de Dios, nosotros también, como los israelitas, hemos sometido a prueba al Señor con nuestras múltiples quejas. Cuando usted se queja, así sea en contra de los hombres, usted está levantando una queja como una denuncia contra Dios, contra la manera como la que Él está haciendo las cosas, dudando de su fidelidad. Por tanto, estamos expuestos al juicio, lo mismo que la congregación sedienta del desierto. De hecho, estábamos bajo el juicio de Dios, estábamos bajo su ira, pero no recibimos justicia, sino que recibimos misericordia, hermanos, porque fue Dios mismo quien fue a la cruz para soportar el precio de su propia justicia que debía ser satisfecha y todo el fervor y la fuerza del golpe de su ira que era contra nosotros. Cristo soportó nuestras quejas, nuestros señalamientos, nuestras cachetadas, nuestros escupitajos, todo lo que hacemos cada vez que actuamos en contra de sus mandamientos y cada vez que nos quejamos. Pero Él, como vimos hace 15 días, lleno de gracia, grande en misericordia y verdad, vino una única vez y solo una vez, hermanos, a sufrir por su pueblo, a llevar nuestras enfermedades, a sufrir nuestros dolores, a ser azotado, a ser herido por Dios, hasta ser abatido. Ahora ustedes van a poder leer en forma distinta Isaías 53 y van a entender cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó como un golpe del juicio de Dios sobre Él y por su llaga, por su herida fuimos curados. Hermanos, todos nosotros como los israelitas en el desierto nos descarriamos como ovejas. Cada uno de ustedes se aparta por su propio camino. Cada uno levanta su propia querella y denuncia contra el Señor. Pero Dios, en lugar de juzgarlos, ha cargado su juicio contra el pecado nuestro sobre Jesucristo. Por la rebelión del pueblo de Dios, por su rebelión y la mía, Él fue herido y puso su vida como ofrenda por nuestra expiación, para borrar nuestras culpas, para obtener nuestro perdón, para purificarnos por medio de su sacrificio, sufriendo la pena que había sido impuesta contra nosotros. Por eso es que Él verá el fruto, hermanos, de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho,
por haber llevado nuestras iniquidades en su cuerpo sobre el madero, dándonos así la justicia y la paz con Dios. Él es nuestro sustituto, Él es la roca que tomó nuestro lugar para sufrir el juicio de Dios. Cuando la roca fue golpeada, fluyeron ríos y corrientes de aguas para que el pueblo bebiera y fuera saciado. Cuando Jesucristo fue muerto en la cruz y atravesado en su costado por la lanza, ¿qué brotó de su interior? Sangre y agua, como los ríos de agua viva que Él ha enviado para ustedes al darles el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de vida, hermanos míos, por medio de su sacrificio. Por todo lo cual Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todos honremos, si es preciso de rodillas, el nombre de Jesucristo, y Él sea proclamado el Señor y el juez de todo el universo. Aprendan a confiar en el Señor. No lo pongan a prueba. Hoy más que nunca descansen en la providencia y el gobierno de ustedes. Hoy Dios está sentado en su trono. Él es la roca inconmovible de los siglos en la cual ustedes están cimentados y se sostienen hoy, mañana y siempre. Como siempre, Él va a seguir sentado en su trono y ustedes pueden confiar en Él. Amén. Padre Celestial, como la congregación en el desierto, nosotros somos rebeldes porque en múltiples formas dudamos de tu fidelidad, de tu gobierno, de tu providencia amorosa para nosotros. Tenemos que reconocer que somos culpables y en nuestro corazón hemos albergado toda serie de dudas y preocupaciones por toda la actualidad en la que vivimos, por este metafóricamente hablando desierto y valle de lágrimas en el que caminamos. Pero Señor, gracias que aún siendo infieles, tú permaneciste fiel. Y más que eso, tú mismo asumiste el castigo por nuestra rebelión. Tú fuiste golpeado por tu justicia, no nosotros. Cuánta misericordia, cuán lleno de gracia y verdad viniste a habitar en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre, para que podamos confiar y descansar en ti. Tú eres la roca de los siglos, la roca de nuestra salvación, nuestro Dios fiel y providente, que con su Santo Espíritu está con nosotros para siempre. Señor, enséñanos a confiar en tu fidelidad. Te lo pedimos para que Cristo sea honrado en medio de nosotros. Amén.